Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de La Luna Despertó, una creación de Mr. Friend. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, se nos revela el origen de las grietas cósmicas y el verdadero alcance de la amenaza. Descubrimos que la humanidad fue catalogada como una especie potencial, capaz de reconstruirse tras una catástrofe planetaria. Tras el impacto lunar, la Tierra logró sobrevivir, utilizando el jugo lunar y sin saberlo, reabriendo una grieta que había sido creada por otra civilización. Esta civilización avanzada, representada por un consejo, confiesa que creó las grietas bajo amenaza de extinción. Sin embargo, las entidades que emergen de ellas no les pertenecen. Estas criaturas son los Taxmen, ejecutores cósmicos que aparecen cuando un planeta despierta, para reclamarlo con un propósito desconocido. Además, se confirma que el despertar planetario no es un proceso natural, sino parte de algo mucho mayor. Incluso esta civilización ha estado desarrollando un arma capaz de revertir este fenómeno. Mientras tanto, Patrick y su copiloto son capturados por una nave mucho más avanzada, donde entran en contacto con esta especie y descubren que la Velari que los acompaña está embarazada. Pero antes de obtener más respuestas, todo se interrumpe. La nave es atacada, los protagonistas son expulsados al espacio, y desde ahí presencian como una gigantesca mano se lleva el planeta Ceylan. Mientras, en otro portal, aparece el rostro de uno de los Taxmen. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. Este episodio no continúa las aventuras de Patrick y su copiloto, por lo que, de momento, no sabemos nada sobre ellos tras lo ocurrido anteriormente. En cambio, la historia retoma al personaje conocido como Sujeto 24X, utilizado en los experimentos de Friend Industries, quien apareció por primera vez en el episodio 5, cuando el científico intentaba convertirlo en el primer superhíbrido viable. Lo último que vimos de este personaje y su escuadrón es que se dirigían a ayudar al Dr. Shen, ubicado en Friend Post Genosis 9, un laboratorio que estaba siendo atacado. La misión parecía ir bien, logrando llegar al lugar con éxito, aunque no sin el sacrificio de uno de los miembros de la unidad. Una vez allí, el científico revela el proyecto Phobos, un programa oculto y profundamente poco ético de Friend Industries, donde utilizan a personas expuestas al jugo lunar, manteniéndolas en cápsulas como fuente de energía para alimentar una máquina capaz de disparar un rayo. Tras esta revelación, el científico es asesinado, al igual que la compañera del Sujeto 24X. Este último es capturado, debido a su valor como superhíbrido, y posteriormente es encapsulado junto a los demás en una nave. Dicha nave se encuentra conectada a Phobos, una de las lunas de Marte. Desde ahí, se canaliza la energía generada por las personas expuestas al jugo lunar, combinándola con la naturaleza del propio satélite, para cargar y disparar el rayo. Este rayo ya fue utilizado anteriormente, específicamente contra Marte, provocando su despertar. Todo esto deja en evidencia que Friend Industries no solo experimentaba con el jugo lunar, sino que perseguía un objetivo mucho mayor y mucho más perturbador. El episodio comienza con una imagen fuerte, mostrando explícitamente cómo el sistema de la nave absorbe la energía de las personas expuestas al jugo lunar. Básicamente, estos individuos son mantenidos con vida mientras son drenados, dejando sus cuerpos en un estado extremadamente debilitado, casi consumidos, como si hubieran sido vaciados desde el interior. Todo lo que sigue es visto desde la perspectiva de 24X, quien despierta, se libera de los cables y nota que el jugo lunar le ha otorgado una fuerza superior. Poco después, aparece un pequeño robot que lo libera de su contención. A través de su pantalla, una mujer, opuesta a Friend Industries, le explica que su cuerpo logró resistir el proceso de extracción, y le indica que se dirija a la bahía de Atraque, donde una nave lo espera. El objetivo es claro, regresar a la Tierra y reunirse con quienes buscan acabar con Friend. Desde este punto, la travesía de 24X se convierte en una operación de sigilo y escape, contando con el apoyo del pequeño robot. Durante el recorrido, logran evitar varios encuentros, hasta que 24X nota a un miembro del personal aislado. Aprovechando la situación, intenta recuperar el cañón de energía híbrida, es decir, el brazo robótico que le fue implantado, aunque el hombre no comprende al comienzo. What?
I'm not into that kind of thing. Okay. Jeez, don't gotta be mean. Todo parecía ir bien, hasta que un robot de la nave interviene de forma hostil, eliminando al hombre de un disparo. Aún así, 24X sale ileso gracias a su pequeño compañero. Sin su brazo robótico, la situación empeora cuando otro robot, de mayor tamaño, lo detecta. Es aquí donde 24X descubre el verdadero alcance de su nueva fuerza. El robot no logra abrir la puerta, pero pronto llegan más unidades de seguridad. Para evitar que alcancen a 24X, el pequeño robot decide enfrentarlos, sacrificándose mediante una autodestrucción que logra detenerlos. Gracias a esto, 24X consigue atravesar la puerta atascada y finalmente encuentra la nave que utilizará para escapar. Logra salir al espacio, siendo observado por la imponente presencia de Marte. Es entonces cuando 24X programa un salto espacial hacia la instalación híbrida Acheron, donde se encuentra el científico detrás de todo. Sin embargo, algo interrumpe la ruta. El trayecto está comprometido, y en su camino aparecen estructuras similares a cuerpos celestes despertados, pero con una diferencia clave. Pertenecen a Friend Industries. Su forma sugiere que no son planetas reales, sino construcciones diseñadas con un propósito específico. A pesar de esto, 24X intenta esquivar los ataques e iniciar el salto espacial. Al final, logra llegar a su destino sano y salvo. Se dirige hacia la gran nave, ingresando sin mayor dificultad, hasta encontrarse cara a cara con el científico detrás de todo el experimento. Este hombre le dice a 24X que siempre fue su híbrido más notable, aclarando que el jugo lunar alteró su fisiología mucho más de lo esperado. Acto seguido, le propone regresar con ellos, prometiendo llevarlo a un nivel superior. 24X responde de inmediato. Ante esto, el científico se muestra molesto, justificándose al afirmar que la corporación no es malvada. Según él, sin Friend, la humanidad habría desaparecido. Y como es de esperarse, insiste en que el progreso requiere sacrificio. Luego menciona que tiene a alguien que podría hacerlo reconsiderar. Se trata del compañero que dio su vida durante la misión en la Tierra, aquel que tenía una rueda en lugar de piernas. Sin embargo, ya no es el mismo. Ahora posee una estructura similar a patas de arañas, y no solo eso, también porta el cañón de energía híbrida. Su apariencia deja en evidencia que su conducta ha sido completamente alterada. Y es aquí donde el episodio llega a su fin. El proyecto Phobos no fue un experimento aislado, sino una prueba. Una forma de comprobar que el despertar planetario puede ser provocado artificialmente, utilizando el jugo lunar y a las propias personas como fuente de energía. 24X es la evidencia más clara de esto. No solo sobrevivió al proceso, lo superó. Se convirtió en algo más estable, más fuerte, en lo que probablemente sea el siguiente paso en los planes de Friend. Y la reaparición de su antiguo compañero lo confirma aún más. Friend no solo transforma cuerpos, también puede reprogramar conductas, convertir personas en herramientas, en soldados, en algo completamente distinto. Esto abre una posibilidad inquietante, que Friend Industries no está intentando detener el despertar de los planetas, sino replicarlo, controlarlo y eventualmente utilizarlo. Porque si los Taxmen llegan cuando un planeta despierta, entonces provocar ese evento podría no ser un error, sino parte de algo mucho más grande. Estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.